No cabe duda que el gobierno, cuando menos el gobierno federal y el gobierno de Estados Unidos, tienen un interés mucho mayor por desmantelar al Cártel Jalisco que a cualquier otra organización criminal del país. Hay mucha gente que entra aquí al canal a decir que el gobierno de López trabaja para el Cártel Jalisco o que el Cártel Jalisco trabaja para el gobierno de López. Y fíjense que al inicio de su sexenio, algo así parecía pintar. ¿Se acuerdan el tema de cuando se quedó sin gasolina el país y cómo por ahí aparecieron pipas del Cártel Jalisco diciendo que pues ellos no se iban a dedicar al huachicol y bueno, que mandaban mensajes al gobierno, eran como guiños al gobierno de López? Parecía en ese instante que sí, pero hoy es muy claro que no se trata de eso. Se trata de que el gobierno ya escogió un cártel y no es precisamente el Cártel Jalisco, sino el Cártel de Sinaloa. Eso creo que ya es más que evidente. Les he comentado aquí pláticas con Héctor Berreyes, exagente de la DEA que participó en la llamada Operación Leyenda cuando detuvieron a Rafael Caro Quintero y todo desastre del asesinato de Kiki Camarena, que hasta la fecha sigue teniendo en la mira a delincuentes como Manuel Bartlett. Bueno, con él hablamos y nos decía que a él le parecía que sí, efectivamente se trataba del Cártel de Sinaloa, el favorito de este gobierno, como ha sido de los gobiernos anteriores, y que quienes controlaban otros o quienes se aliaban con el Cártel Jalisco, por ejemplo, o con otros cárteles, eran los gobiernos estatales. Y eso parece que tiene sentido, porque si vemos Guanajuato, en Guanajuato es muy evidente la colusión que hay entre el Cártel Jalisco y el gobierno del estado. Y para el gobierno federal, el Cártel Jalisco sí es una piedra en el zapato, pero no porque a ellos les importe, en realidad no, sino por lo que está provocando el tráfico de fentanilo, sobre todo a Estados Unidos, en lo que se convirtió ya en una epidemia de muertes por esta droga que mata a la primera, para que se animen, a la primera. Hay información que vendría a corroborar esto. Están a punto de aplicar, y para eso estuvo Anthony Blinken en México y esta reunión que tuvieron con los secretarios de Marina, de la Sedena, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con Marcelo Ebrard, que estuvieron ahí todos, ¿no?, involucrados, porque una de las cosas que tienen como que ordenadas desde Estados Unidos es el desmantelamiento del Cártel Jalisco. Es muy evidente. Es un cártel muy, muy violento y a ellos les gusta traficar con drogas, me refiero a los gringos, pero de una manera más pacífica, por llamarlo de alguna forma. Miguel Vadillo tiene una publicación que habla de este código negro que se estuvo platicando en estas reuniones que tuvieron también con la gente de seguridad de los Estados Unidos y que está a punto o ya arrancó en nuestro país para detener al Cártel Jalisco, para desmantelarlo, desarticularlo y detener a Nemesio Ceguera Cervantes. Se habla de que en este mes de octubre y noviembre va a haber despliegues por todo el territorio del estado de Jalisco principalmente y en los estados donde tiene influencia el cártel para tratar de desmantelarlo. Miguel Vadillo lo publicó en Contralínea. Es un artículo, es muy interesante, dice lo siguiente: clasificado por los órganos de seguridad nacional y las Fuerzas Armadas de México y de Estados Unidos como la segunda organización criminal más poderosa en el país, el Cártel Jalisco Nueva Generación está en la mira de ambos gobiernos, liderado por el narcotraficante Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, El Gallero o Señor de los Gallos. Este grupo criminal se ha caracterizado por su capacidad organizativa para el tráfico de drogas, asesinatos, secuestros y robo de combustible, además de que es considerado extremadamente violento y una seria amenaza para el Estado mexicano. Con este antecedente, los presidentes de México y de Estados Unidos, López y Biden, han dialogado sobre las causas y los efectos de las operaciones del crimen organizado en los dos países, por lo que el gobierno mexicano decidió aplicar un código negro para el norte del país. Entre octubre y noviembre se llevará a cabo y se buscará, con el apoyo del gobierno estadounidense, desmantelar a dicho cártel que tiene sus centros de operación en Jalisco y Nayarit,
concretamente en Guadalajara y Bahía de Banderas como zonas protegidas. El propósito del Código Negro es que la Guardia Militar de López, los Guachos y la Marina participen en esta operación no solo para lograr la captura del líder Nemesio Ceguera, sino para desarticular al Cártel Jalisco, mismo que fue tolerado en los gobiernos panistas de Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto. Lo que no dice Miguel Vadillo, que sí es muy pro López Obrador, es que ahora el tolerado sigue siendo el Cártel de Sinaloa. Digo, hay evidencias, ¿no? En las conversaciones sobre este tema de enfrentar al crimen organizado, principalmente al Cártel Jalisco, que tuvieron en días anteriores López y Biden, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard empezó a negociar con funcionarios estadounidenses el tema del tráfico de armas a México. Pues mientras esto no lo frene el país vecino, el poder bélico de los cárteles de la droga seguirá en aumento. La relación entre ambos países es tan estrecha y de respeto que, por ejemplo, antes de la reunión cumbre de la CELAC, el presidente Biden estaba informado de que irían a México los presidentes de Cuba, Díaz-Canel, y Venezuela, Nicolás Maduro, como parte del proyecto para hacer más productiva la región de Centroamérica y el Caribe, principalmente a fin de frenar la migración mediante la generación de empleos en los países de origen. Dice López Obrador, que habla aquí Miguel Vadillo del libro de López, ¿no?, A la mitad del camino, que él mencionó que Enrique Peña Nieto le había dicho en una conversación que había fallado en tratar de detener a Nemesio Ceguera Cervantes. Todavía recuerdo, dijo el Merolico de las Mañaneras, o escribió en su libro, de manera sincera al presidente Peña, que le dijo: cuando yo era presidente electo y estaba a punto de reemplazarlo, me comentó que no había podido resolver el problema de la violencia. La Marina le había cumplido deteniendo a Joaquín Guzmán Loera, pero el ejército no había podido aprender a Nemesio Ceguera Cervantes, el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación. Dice López: ante esta confesión guardé silencio, pero me quedé pensando que no debía ser esa nuestra estrategia principal. Desde luego, sí se podía capturar a capos, se haría, pero no serviría de mucho, porque si no se atendía el origen del problema, pronto surgirían otros y otros. Esta no es la primera vez que el gobierno federal actúa contra el Cártel Jalisco. El 2 de junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera ejecutó el operativo Agave Azul, mediante el cual bloqueó cuentas de 1,770 personas físicas, 167 empresas y 2 fideicomisos ligados a ese cártel, a solicitud de Estados Unidos. Es decir, este grupo criminal siempre ha estado en la mira del gobierno estadounidense. La DEA considera al Cártel del Mencho como una de las más poderosas organizaciones y de más rápido crecimiento en México y en Estados Unidos. En el informe del año 2019 sobre este tema de las drogas en Estados Unidos, el tráfico, desclasificado por la DEA a inicios de 2020, refiere que este grupo contrabandea drogas ilícitas en Estados Unidos, accediendo a varios corredores de tráfico como Tijuana, Juárez y Nuevo Laredo. Además de su rápida expansión en actividades de narcotráfico, la DEA señala que este cártel se caracteriza por la disposición a participar en confrontaciones violentas con el gobierno mexicano, fuerzas de seguridad y cárteles rivales. Como la mayoría de los principales grupos criminales mexicanos, el Cártel Jalisco es una organización que fabrica y distribuye grandes cantidades de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo, y tiene presencia en al menos 24 de los 32 estados mexicanos. En Estados Unidos, esta organización criminal distribuye drogas en Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Atlanta, en donde ha provocado la muerte de miles de estadounidenses consumidores. En este reporte, la DEA advierte que el Cártel Jalisco es la segunda organización con más influencia en el país vecino, apenas por debajo del Cártel de Sinaloa, y con actividades dispersas en el territorio estadounidense, con mayores concentraciones en zonas con grandes mercados de heroína. Tanto Sinaloa como el Cártel Jalisco controlan el corredor del tráfico ilegal Tijuana-San Diego. En Miami son, además de esos dos, los resabios del cártel de los Beltrán Leiva, los 3 grupos que transportan y distribuyen grandes cantidades de cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo. En Michigan y Ohio son los grupos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación los cárteles que suministran a pandillas violentas cocaína, heroína y metanfetamina con mayor frecuencia por correo, tractocamiones y automóviles camuflados.
Estos cárteles están fuertemente armados, son violentos y generalmente trafican varias drogas como marihuana, cocaína, heroína, fentanilo y medicamentos recetados. Esas pandillas locales a las que se han aliado están desestructurados, desorganizados y no afiliados con pandillas regionales o nacionales como la Mara Salvatrucha, la Bloods o los Crips. Para la DEA, los cárteles mexicanos siguen siendo la mayor amenaza criminal en materia de drogas que enfrenta Estados Unidos, pues ningún otro grupo de otra nacionalidad está posicionado actualmente para desafiarlos. Al respecto, esa agencia antidrogas estadounidense explica que el cártel de Sinaloa mantiene la huella más expansiva en Estados Unidos, mientras que el cártel Jalisco se ha convertido en la segunda presencia doméstica más dominante en los últimos años. Aunque los asesinatos relacionados con las drogas en México continúan alcanzando proporciones epidémicas, los miembros mexicanos de los cárteles en Estados Unidos aún se abastecen de los conflictos internos entre cárteles, lo que todavía resulta en una violencia indirecta mínima en Estados Unidos. Eso es lo que se está dando a conocer, el operativo Código Negro. Esto viene más o menos en un contrasentido a lo que se hace referencia en un hospital, en una sala de urgencias. Cuando se aplica un código negro es una situación en la que llegaron muchos pacientes a la sala de urgencias y entonces pues se satura el hospital y le llaman código negro porque lo que quieren hacer es precisamente esto, utilizar la mayor cantidad de fuerzas, ejército, marina, policía, guardia militar, todos ayudados por los gringos para atacar en un mismo momento al cártel Jalisco y lograr desestructurarlo, porque no tendría posibilidad de respuesta ante un operativo de dimensiones como las que se planean para poder detenerlos. No podrían. O sea, no se crean el cuento de que los cárteles pueden contra el Estado mexicano. Eso es mentira. Los dejan, los han dejado, pero ningún cártel es tan poderoso, ninguno es tan poderoso como, incluso hasta por capacidad económica. Al Mencho en algún momento se le va a acabar el dinero si le cortan los flujos. Al gobierno no. Elementos, pues el ejército, la marina, la guardia militar, los policías, pues obviamente superan en número con mucho a todos los sicarios que pueda tener el Mencho. Y también obviamente en preparación, en armamento. No tiene cómo defenderse el cártel Jalisco ante un embate como el que se planea para poder desarticularlo y para detener al Mencho, que sería como el trofeo para los gringos, una medallita que se colgaría también López. Interesante, hay que estar pendientes, el Mencho va a caer, no tarda. Saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.